Bien, muy buenas tardes a todos. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, les dé de su paz. Y al meditar en el tiempo de la adoración, el Señor me hacía sentir este aspecto tan importante de la vida cristiana que es la paz. Hoy, hermanos, el mundo se está convulsionando, hay muchas cosas que están pasando, son los que la Biblia llama dolores de parto. Y mucha gente está angustiada. Dice la Biblia que corren de aquí para allá, angustiados a causa del barnido del mar, de las olas. Hay muchas cosas que acontecen, no solamente en el mundo, sino también en nuestra vida personal. Y un aspecto indispensable en la vida de todo cristiano es la paz de Dios. Si alguien no tiene paz, mi hermano, necesita clamar por ella. Además de que es un fruto del Espíritu. Todo cristiano tiene la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Así que le animo a que persevere, que no se turbe y bueno, manténgase expectante a las cosas que estarán sucediendo. Vaya por favor abriendo su Biblia en el Salmo 22, versículo 1. Y vamos en esta noche a continuar con la segunda parte que tuve el privilegio de compartir con ustedes la semana pasada. Si alguien no estuvo aquí, le invito a que la escuche. Hoy daré la segunda parte de esta enseñanza y es una pregunta. La pregunta es, ¿por qué razón Dios no responde a nuestras oraciones? Esta es la segunda parte dentro de la serie El Ministerio de la Oración. El Salmo 22, versículo 1 dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Hasta aquí. Estas son las palabras de una persona, mi hermano, que conocía a Dios a la intimidad. Su nombre es el Rey David. Un hombre que a pesar de ser conforme al corazón de Dios, atravesó circunstancias muy difíciles en su vida, circunstancias que lo llevaron en algún momento a clamar a Dios. Y dentro de ese clamor a Dios, en el esperar en Él, David escribe en este salmo una pregunta, mi hermano, muy interesante, que dice ahí: ¿por qué me has desamparado? Sin lugar a dudas, David experimentó el abandono de Dios a su oración. Él pudo experimentar la soledad emocional que toda persona puede llegar a sentir en algún momento ante una situación difícil. Y bueno, David no fue la excepción. Y este salmo, mi hermano, por lo que leemos, él clamaba a Dios con todo su corazón, sin embargo, no había una respuesta. Simplemente Dios guardaba silencio a sus peticiones y oraciones. Y al igual que David, muchos de nosotros hemos enfrentado situaciones difíciles donde hemos clamado a Dios con todo nuestro corazón por sanidad física, por provisión, alguna situación con nuestros hijos en el trabajo y simplemente Dios no responde a nuestra oración. Y viene una pregunta: ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué razón Dios no responde a lo que le pedimos con todo nuestro corazón? Y bueno, cuando hacemos esa pregunta, vamos a la Biblia y encontramos respuestas a esto. Vemos que sí hay razones del por qué simplemente Dios decide guardar silencio y en ocasiones simplemente dice que no. La razón es conocerla y darnos cuenta de lo que la Biblia dice del por qué Dios simplemente no responde. Vamos a orar en esta noche delante de Dios. Padre, vamos a ti en esta noche humillados en nuestro corazón, dependientes de ti. Tu palabra es nuestro alimento. Tu palabra, Señor, es quien nos orienta, nos alienta a caminar, a seguir adelante, Señor. Tu palabra, Señor, es la que desciende de lo alto y suple toda nuestra necesidad como humanos, como hombres imperfectos, Señor. Tu palabra es la que nos da paz, la que nos infunde aliento, Señor, y es la que nos trae la sabiduría y el conocimiento de tu palabra, Señor. Ayúdanos en esta noche a entenderla y conocer las razones del por qué tú, Señor, no respondes a nuestros clamores. Te pido que tu Espíritu Santo traiga este convencimiento a nuestra mente y corazón y que juntos podamos ser edificados en esta noche.
Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿por qué Dios no responde a nuestras oraciones? Cuando vamos a la Biblia, mis hermanos, y leemos en ella, encontramos las verdades que Dios ha establecido en su palabra para que tú y yo lo conociéramos. Y cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta que ellas hablan de quién es Dios. Hay muchos atributos que se mencionan en la Biblia. Por ejemplo, Dios es un Dios de amor y nadie ama como Dios. Él es un Dios de amor y ese amor que nos mostró no solamente lo dijo, sino que lo llevó a la práctica, lo llevó a la acción. Y ese amor tan grande lo vemos manifestado en la cruz del Calvario. Leemos que Dios es un Dios de misericordia. Es decir, que el corazón de Dios está puesto en la miseria de todo ser humano. Tenemos un Dios compasivo, un Dios que se inclina ante nuestro dolor, ante nuestras emociones humanas. Tenemos un Dios que escucha el clamor de todo aquel que pide con fe. La pregunta es, ¿por qué entonces si leemos que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo, que Dios se inclina a su oído, por qué tal pareciera que en ocasiones simplemente nos abandona? Porque no sentimos esa respuesta de parte de Dios y simplemente nos abandonamos a nuestras emociones. Y viene la pregunta, ¿por qué razón Dios no responde a mi oración? ¿Será acaso que Él es injusto? ¿Será acaso que Él se contradice en su palabra, que nos abandona cuando más lo necesitamos? La respuesta es obvia y es no. Dios no es injusto, mi hermano. Dios no se contradice y no nos abandona. La pregunta sigue ahí, entonces, ¿por qué razón no me responde? ¿Por qué me siento así? Y es que sucede algo, mi hermano, que cuando pedimos a Dios nuestras peticiones y las llevamos delante de su trono y no son respondidas, en ocasiones nos vamos a sentir desorientados, desubicados, no sabremos qué hacer y podemos tomar decisiones en nuestra carne, en nuestro arrebato, y podemos tomar decisiones incorrectas o bien nos podemos frustrar porque no recibimos una respuesta. Será entonces necesario conocer a la luz de la Biblia qué es lo que Dios dice, por qué razón Él no responde a mi petición. Y si alguno la recuerda, la semana pasada veíamos la primera razón, y esa es porque Dios tiene un propósito que cumplir en nosotros. Y eso es algo que tenemos que entender como cristianos. En el momento en el que Dios guarda silencio a una petición de nuestro corazón, es porque Él está trabajando en nosotros. Quizás tiene algo más adelante que en el presente simplemente no llegamos a entender. Y vimos el caso muy específico de Lázaro. Marta y María en una situación apremiante, su hermano Lázaro enfermo de gravedad en una fase terminal. Ellas, desesperadas, clamaron y enviaron a un mensajero a Jesús a avisarle: Jesús, el amigo que tú amas está enfermo, necesitamos que vengas. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Simplemente Él dijo: bueno, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Palabras que a los oídos de todos aquellos que escucharon simplemente no tenían sentido. Ahora tú y yo lo sabemos, lo entendemos a la luz de la palabra. Pero en aquel entonces las personas no entendían al 100% lo que estaba diciendo Jesús. Por lo tanto, les sonó ilógico, irrelevante, contradictorio. Y bueno, dice la Biblia que Jesús se queda 2 días más en donde estaba y simplemente Él decidió no atender a la petición de Marta y María. Pasan estos días, llega Jesús a esta aldea después de 4 días de haber muerto Lázaro. Y dice ahí que de una manera extraordinaria Jesús llama a este hombre que estaba muerto y le devuelve la vida. Experimentaron ahí una resurrección que fue un ejemplo para todo aquel que estuvo presente allí. Pero durante ese tiempo, mi hermano, yo te aseguro que María y Marta no se la habían pasado bien. Había un dolor en su corazón, porque clamando al único que podía ayudar, simplemente no se presentó. Pero después de todo, al final de la historia, se comprende que Dios tenía un propósito que cumplir. Y veíamos esto la semana pasada. Cómo es que Dios trabaja en nuestra vida, guarda silencio, y tal vez cuando nosotros pedimos algo a Dios y no responde, no es porque Él esté ignorando nuestra petición, simplemente está trabajando en su tiempo.
Y hablaba yo de dos tiempos, el tiempo Kairos, que es el de Dios, y el tiempo Cronos, que es el del hombre. El tiempo Cronos y el tiempo Kairos son muy diferentes. Para Dios 1000 días pueden ser como uno solo, y un solo para Él pueden ser 1000 días para nosotros. De tal manera que pueden pasar muchos años, 5, 10, 15, 20, no lo sé, y no recibimos respuesta. Sin embargo, Dios nunca llegará tarde. ¿Por qué no llega tarde? Porque Él siempre ha estado con nosotros. Así que esa es la primera razón del por qué Dios no responde a nuestras oraciones. Vamos a ver ahora las siguientes y voy a comenzar con la segunda. Es muy importante que lo entendamos, mis hermanos. Presten mucha atención. Dios quiere hablar a su corazón y le va a dar la respuesta del por qué muchas veces sus oraciones no pasan del techo. La segunda razón, y creo que es la más importante de todas, es por causa del pecado. Por causa del pecado. La Biblia dice con toda claridad que Dios nunca escuchará la oración de un hombre que vive en pecado. Ya sea joven, mujer, adulto, quien sea, que viva una vida de pecado, simplemente Dios no responderá a la petición de alguien así. Es ilógico pensar, mi hermano, en lo natural, que si un hijo se le revela a su padre, le grita, lo maltrata, lo ignora, cuando lo llama a cuenta simplemente decide no asistir y vive como si su Padre terrenal no existiera, ¿qué nos hace pensar que nuestro Padre celestial atenderá a una persona que vive en completa rebelión contra Él? Es ilógico, hermano. Es imposible que algo así suceda. En lo natural, un padre no responderá a las peticiones de un hijo que está en rebeldía. No lo hará, mi hermano. Sí, no lo hará simplemente. Pero ¿cuál es el fundamento de la palabra para yo afirmar esto? Bueno, en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 9, verso 31, dice así. Es un diálogo que se está dando entre los fariseos y Jesús. Y dicen los fariseos, a causa de un milagro, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste escuchará. Entonces vemos a la luz de este versículo que sí hay una diferencia entre dos clases de personas. Aquellos que viven en rebelión contra Dios, dice la Biblia que simplemente Dios no escuchará el clamor de alguien así. Pero también afirma lo contrario, que cualquier persona que camina con temor en su corazón, que ama a Dios, que vive en integridad, en santidad, en justicia, en misericordia, en rectitud, Dios ha prometido escucharle. Y esto está hablando aquí en la palabra muy claro, mis hermanos. Pero aquí viene una pregunta muy interesante. Alguno podrá decir, entonces Irán, tú estás diciendo que Dios no escuchará el clamor de un hombre que está necesitado de salvación porque es pecador. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que un hombre que vive en pecado, cuando clama a Dios por una necesidad terrenal, Dios no está obligado a responder. Ahora, si hablamos de que el hombre está clamando a Dios por su salvación porque hay un arrepentimiento en su corazón, ahí es muy diferente. Y ahí Dios sí responde. Venga conmigo, por favor, un momento a Isaías capítulo 59, versículo 1, para fundamentar esto y que no haya duda respecto a lo que estoy hablando. Isaías 59, 1. Vea usted lo que dice el profeta. Escrituras que hemos escuchado más de alguna vez. Dice así: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Es claro. Segunda parte, ni se ha agravado su oído para oír. Hago una pausa aquí. Si Isaías está escribiendo esto en la inspiración del Espíritu Santo, quiere decir entonces que cualquier persona que clame a Dios con todo su corazón para volverse a Él y está movido al arrepentimiento, Dios contestará, mi hermano. Y aquí dice que la mano de Jehová sigue extendida para salvar y que su oído sigue atento al clamor de los hombres que quieren arrepentirse. Es una verdad que está ahí.
Pero vea usted el versículo 2, y donde está el contraste. Pero vuestras iniquidades, y yo no sé si usted entiende lo que es la palabra iniquidad. Iniquidad, por aquellos que no lo saben, significa que un pecado que se comete una vez, 2, 4, 8, 16, se multiplica, y el mismo pecado que se multiplica se convierte ya en una iniquidad. Ya no estamos hablando de un pecado aislado, estamos hablando de pecados repetitivos que se convierten en iniquidades. Bueno, dice aquí que vuestras iniquidades han hecho una división, entiéndase muro, separación, entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escuchar. Es claro lo que dice aquí, y lo que se nos aclara, mi hermano, es que el pecado sí es una razón del por qué Dios simplemente no inclinará su oído a la petición de una persona. Es imposible que algo así suceda. Otra escritura más que me afirma esto se encuentra en Proverbios 28:9. No lo busque, se lo voy a leer. Dice aquí Proverbios que el que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración también es abominable. ¿Quién? El que aparta su oído de la ley. El que dice, yo no quiero saber nada de la Biblia, yo no quiero saber nada de Dios, no me interesa orar, no me interesa meditar en su palabra. Cualquier persona que desprecie a Dios en su corazón, simplemente su oración no será atendida. Y dice aquí el proverbio que también es abominable. Cuando vamos al original, mi hermano, la palabra abominable significa, y ponme mucha atención a esto, significa algo repugnante, algo asqueroso delante de Dios. De tal manera que cualquier hombre, mujer, joven que vive en pecado y aún así clame a Dios con todo su corazón, y lo digo entre comillas, pero tiene pecado en el corazón, su oración delante de Dios simplemente es repugnante. Es asquerosa, es fuerte, mi hermano, pero es lo que dice la Biblia. Y Dios simplemente volverá el rostro, es como, no te soporto, no quiero escucharte, no te presentes ante mí. Y algo similar encontramos en el libro de Isaías, en el capítulo número 1, cuando los fariseos, las gentes que estaban viviendo una religión, se acercaban a Dios ofreciéndole holocaustos y sacrificios. Y Dios dijo, yo nunca he demandado de ti tal cosa. Yo nunca te pedí que vinieras conmigo con alabanza. Nunca te pedí que te humillaras delante de mí con ese corazón. Yo nunca te pedí sacrificios. Te pedí que te pusieras a cuenta conmigo antes de que vinieras a mi presencia. ¿Sabe, mi hermano? Lamentablemente es la condición de la iglesia de hoy. Muchas personas están en las iglesias congregadas alabando a Dios de labios, pero el corazón está a millas de Dios. Viven una vida religiosa, una vida aparente, mi hermano, una vida separada de Dios, y piensan que cuando oran a Dios, Dios les escuchará. Permíteme decirte, mi hermano, que estás totalmente equivocado. Dios no te escuchará mientras no tengas arrepentimiento en tu corazón. Y cualquier petición que tú y hagamos con pecado en el corazón, olvídate que Dios nos va a contestar. Es por esa razón, mis hermanos, que muchas veces oramos y no recibimos una respuesta, porque vivimos en pecado. Hermano, esto es serio. Y si alguien vive de esa manera, no es verdad que amamos a Dios. No es verdad que estamos rendidos a Él. No es cierto que somos cristianos. No es verdad que sigo a Cristo. Porque yo no puedo estar con un pie en Él y un pie en el pecado. Es imposible. Que tu pensamiento, mi hermano, no te lleve a pensar así. Hoy como nunca, mis hermanos, los pecados de muchos están saliendo a la luz. Vidas aparentes que fueron pesadas delante de la balanza de Dios y actualmente, mi hermano, están siendo expuestas. Por lo tanto, mi hermano, yo no puedo pensar que Dios escuchará a lo que yo le estoy pidiendo cuando hay pecado, cuando hay un muro entre Él y yo. Y aquí sí hay un muro bíblico. ¿Cuál es el muro bíblico? La iniquidad, el pecado, mi hermano.
Y la única forma, escucha bien, de derribar ese muro divisorio es a través de Cristo. Cristo es el único que pudo romper la barrera de separación entre Dios y los hombres. Que cuando Él muere en la cruz del Calvario, da su vida, su sangre es derramada, Él se presenta ante el Padre, la ira de Dios se derrama sobre Él. En ese momento el cielo y el universo guardaron silencio. Acto seguido, el Padre desciende sobre su Hijo y lo resucita al tercer día. Con respecto a esto, mis hermanos, es claro que cuando Jesús asciende al cielo, nos abre un nuevo camino, nos abre un nuevo lugar, el lugar santísimo, que antes estaba reservado únicamente para el sacerdote una vez al año. Pero ahora cualquier persona que ha creído en Cristo tiene acceso a ese lugar tan especial llamado lugar santísimo. El lugar solamente reservado para ti y para Dios. El lugar donde podemos llegar ante su presencia con toda libertad, sabiendo que Él me escucha. Pero este muro divisorio solamente lo pudo hacer Cristo. Cualquier persona que no esté en Cristo no puede acercarse a Dios. Hay una barrera que le separa. Primeramente, el hombre necesita arrepentirse. Segundo, el hombre que ya se arrepintió y cree en el Señor necesita caminar en santidad. Porque la Biblia es clara en Hebreos. Sin santidad nadie le verá. Aunque yo esté postrado en mi casa, mi hermano, y yo piense en mi mente que ahí está Dios, cuando yo tengo pecado en el corazón, no está ahí. Porque Dios no puede estar donde hay iniquidad. Pero, y sí aclaro, pero, si tú estás humillado ahí en tu corazón y te arrepientes en primer lugar, que ese es el primer paso para llegar delante de Dios, te postras ante su presencia, le clamas a Dios con todo tu corazón, Padre, perdóname con todo mi corazón, te he ofendido, entonces el cielo se abre y las líneas de comunicación se limpian. De lo contrario, no hay comunicación, mi hermano. Sin una vida de santidad y separados del pecado, no puedo acercarme a Dios. No puedo, mi hermano. Hace algunos meses platicaba yo con un hombre que se acercó y me dijo, necesito que me ayudes a orar. Con mucho gusto le dije yo, ¿puedo orar contigo? Y nos pusimos a orar. Dice, después de 15 años de trabajar en la misma empresa, me quedé sin trabajo, así. Sí, me dijeron, el lunes pasa por tu cheque. Dice, yo soy el único que sostiene mi hogar. Bueno, vamos a orar a Dios que te supla uno. Sí, y estábamos ahí y oramos. Pasaron los días, le pregunto nuevamente cómo te va, ¿ya encontraste algo? Dice, nada. Ya pasaron 4 días y nada, ya metí aplicaciones y no sucede nada. Llegamos al domingo, ¿qué pasó? Nada, dice, no pasa nada. 1 semana, 2, y finalmente se acerca y me dice, tengo algo que confesarte. Y le digo, bueno, yo no soy nadie para que te confieses, ¿verdad? Y usted puedes ir delante de Dios a confesarte. No, pero es que necesito decirte algo muy importante. Le digo, pues bueno, dime. Primeramente te quiero pedir perdón. ¿Por qué? Me dice, porque me burlé de ti. Y comenzó a llorar. Dice, porque me burlé de Dios. ¿Qué pasó? Es que cuando me enteré que me quedé sin trabajo, la ansiedad me llevó a ver pornografía y durante noches estuve en este vicio, dice. Y ahora entiendo que es una razón del por qué Dios no me contesta. Pues claro. Le digo, pues arrepiéntete, busca a Dios, sí. Y bueno, se arrepintió este hombre y después de 15 días Dios le abrió las puertas. Pero entendamos esto, hermanos, cuando hay pecado en el corazón, por muy mínimo que pueda parecer, una simple mentira, una actitud equivocada, cualquier cosa que hay, resentimiento, amargura, qué sé yo, Dios no escuchará tus oraciones, entiéndelo por favor. Las líneas de comunicaciones se cierran. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de la comunión con Dios, mis hermanos. No podemos pensar que el pecado no nos afecta, sí nos afecta y nos afecta más de lo que pensamos. El pecado es una realidad que afecta a nuestra vida, destruye nuestra vida, hermanos. Destruye nuestro matrimonio, destruye nuestra familia, destruye nuestro trabajo. Todas las cosas en las cuales estemos involucradas serán destruidas por el pecado. No nos irá bien.
En otra ocasión platicaba yo con un familiar directo de mi familia. Él sabe que soy cristiano. Y me decía, es que ya estoy cansado de esta vida que estoy llevando. Ya tengo muchos años que estoy de un trabajo a otro, nada me sale bien. Y yo oro a Dios porque pues Él de alguna forma sabe. Dice, yo clamo a Dios con todo mi corazón, estoy ahí y no pasa nada. Dice, no salgo de lo mismo. Siempre estoy vagando y vagando y ya estoy cansado. Y le digo, mira, el asunto está muy sencillo. Mientras tú no dejes esa clase de vida que estás llevando, que son drogas, mientras tú te sigas acostando con tu novia, porque tiene una novia, mientras tú te sigas revolcando con ella cada fin de semana y quieras clamar a Dios para que te ayude, olvídalo, Él no te va a escuchar, porque no has abandonado tu condición pecaminosa, no has abandonado el pecado y ese estilo de vida que llevas. Y se quedó muy serio, no le gustó. Finalmente me dijo, es que me cuesta trabajo dejarlo. Yo sé que cuesta trabajo. A nuestra carne le encanta el pecado. Nos deleitamos en él porque es nuestra naturaleza caída que recibimos de Adán, mis hermanos. Pero en Cristo, escucha bien, en Cristo todas las cosas son nuevas. Y en Cristo tenemos el poder y la autoridad para vencer el pecado. La pregunta es si es una realidad de nuestra vida. Yo no lo sé, mi hermano. Pero sí es algo que tiene que ponerte a meditar. Entonces, mientras no dejemos el pecado y no abandonemos prácticas que ofenden a Dios, la comunicación con Él está cerrada. Otro de los factores que también impiden que nuestra oración llegue ante Dios es la desobediencia. La desobediencia, mi hermano, impide que mi oración llegue delante de Dios. Y hubo un hombre en la Biblia llamado por Dios, escogido por Él, que lo puso como rey de una nación y al desobedecer, Dios se apartó de él. ¿Su nombre? Dígalo fuerte, el rey Saúl. Un hombre, mi hermano, que fue llamado por Él, instrumento útil en sus manos, pero en algún momento el corazón de Saúl comenzó a desviarse. Escúchame con atención. Hay muchos así, que comienzan bien en los caminos de Dios. Comienzan, alaban a Dios, adoran, leen la Biblia, comienzan a correr la carrera bien, pero en algún momento su corazón comienza a desviarse, cometiendo hechos y actos vergonzosos. Y después viene la pregunta, ¿qué te pasó? ¿Cuándo te desviaste? ¿En qué momento perdiste la mirada de Cristo? En el momento en el que perdimos la comunión con Él. Cuando perdemos la comunión con el Señor, mi hermano, todo se vuelve árido, seco. Todo se vuelve en nuestra contra. Y esto fue exactamente lo que pasó en la vida del rey Saúl. Un hombre que conocía a Dios, te lo aseguro, se rodeaba de sacerdotes como Samuel. Sin embargo, en algún momento de su vida desvió su corazón. Venga conmigo, por favor, un momento a 1 Samuel, capítulo 28, y vamos a ver lo que pasó aquí. Mire usted, dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice mi hermano? Hello. ¿Qué dice ahí? ¿Sí está leyendo o no? Conteste, por favor. ¿Qué dice ahí? Que tuvo miedo. Dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Mi hermano, hasta los hombres de Dios más valientes en algún momento llegan a sentir temor en su corazón. Saúl no fue la excepción. Y dice el versículo 6, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim,
ni por Tumim, ni por profetas. Qué lamentable que un hombre de Dios que escuchaba su voz, que caminaba día con día, dejó de escuchar la voz de Dios. Mi hermano, que esto no te llegue a pasar a ti. Que por causa del abandono de la comunión con Dios llegues a perder la sensibilidad a la voz de Dios. Y déjame decirte que sí pasa, y pasa todos los días. Hombres de renombre, pastores, líderes, ministros de alabanza, cualquier persona puede estar expuesta al abandono de Dios. ¿En qué momento? Cuando el hombre le abandona primero. Esto no puede ser de otra manera. ¿Por qué Dios no le respondió a Saúl? Respuesta: por sus pecados y desobediencia. Por sus pecados y desobediencia. Samuel le da una palabra de parte de Dios: Saúl, necesitas ir a exterminar a todo el pueblo de Amalek. Y conoce usted la historia. ¿Qué pasó? Simplemente Saúl decidió, él como la autoridad, como el rey, perdonar a todas las ovejas, a lo mejor del ganado, y le perdona también la vida al rey. Cuando se le confronta, simplemente su respuesta es: bueno, es que lo hice, Samuel, porque tuve miedo, tuve temor del pueblo y porque el pueblo me lo pidió. Ah, entonces resulta que tú vas a hacer lo que los hombres te digan y no lo que Dios te manda. Escúcheme, hermano, nos pasa que en ocasiones podemos escuchar la voz de los hombres y hacer lo que dicen los hombres antes que dice Dios. Esto es pecado. Cuando tu corazón claramente te está impulsando a hacer la voluntad de Dios, pero tus influencias, amistades te dicen: no, es mejor esto. Tengamos cuidado de que no nos llegue a pasar lo mismo. Segundo pecado de Saúl. Está a punto de iniciar la batalla. Dios le dice: yo te voy a enviar a Samuel. Él tiene que sacrificar el cordero, el buey allá en la cima. Y él es el que te lo tiene que hacer porque él es el sacerdote. Dice la Biblia que pasaba un día, 2, 3, y el pueblo se le comenzaba a desertar. Llega el último día, y como veía Saúl que el pueblo se le desertaba, él tomó la decisión de tomar la función sacerdotal. Tremendo error. Cuando lo degolla y llega exactamente Saúl en el momento, le dice: ¿qué has hecho, Saúl? Eso que tú acabas de hacer solamente me corresponde a mí como sacerdote. Locamente has hecho. Bueno, dice Saúl, y se justifica. Segunda razón del por qué Dios dejó de hablarle a este rey. ¿Sí? Cosas en el corazón de Saúl, mi hermano, que ya estaban allí, que fueron suficientes para que Dios no lo escuchara. Y cuando leemos aquí que él consultó a Dios, simplemente no recibió respuesta. ¿Por qué razón? Por el pecado y la desobediencia. El pecado siempre nos va a separar de la comunión con Dios. Grábatelo no en tu mente, grábatelo en tu corazón. Siempre será así. Y escucha, un pecado nos va a llevar a otro pecado. Siempre será una regla. Lo encontramos en la vida del rey David. Primeramente, observa cuando no debió de observar. Codicia en su corazón. Tercer lugar, adultera físicamente. En cuarto lugar, miente. Y en quinto lugar, asesina a un hombre inocente. Siempre será así. Lo mismo sucedió con Saúl. Solamente que la diferencia, mi hermano, entre estos dos hombres es que David se arrepintió. Saúl no. Jamás se arrepintió en su corazón. Fue por esa razón que Dios lo abandonó. Y cuando leemos el Salmo 51, palabras de David, dice: Señor, pon en mí un corazón nuevo, un corazón limpio, que no tenga maldad, que no tenga rencor. Y le dice en el versículo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo no sé si tú entiendes estas palabras de David, pero cuando David le dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, es porque ya lo había visto en la vida de Saúl. David observó cómo el Espíritu de Dios se aparta de la vida del rey. Dice: yo no quiero lo mismo. Yo no quiero que me pase a mí lo mismo. Yo lo vi con Saúl. Yo vi cómo te apartaste, Señor. Yo vi cómo lo llevaste por el camino equivocado y se suicidó al fin de cuentas. Yo no quiero eso para mi vida.
Por eso es que David le clama y dice, Señor, no quites delante de mí tu Santo Espíritu. Dámelo, Señor, dámelo. Ahí está la clave, mi hermano, en el arrepentimiento de nuestro corazón. Porque escucha, un solo pecado no confesado es suficiente para separarnos de Dios. Así que medítalo en tu vida. Si hay mentira, hermano, por muy pequeña que ésta parezca, y yo hacer una reflexión en estos días, los cristianos, mis hermanos, nacidos de nuevo, en algún momento llegamos a mentir. ¿Por qué mentimos? Porque buscamos salvaguardar nuestra integridad, casi siempre. Buscamos salir libres del problema, del asunto. Mentimos porque buscamos beneficios. Es que si yo altero cifras, si yo digo esto, si digo aquello, obtengo un beneficio, y mentimos. Hermanos, cualquier mentira que sea, por muy pequeña que parezca, es un pecado. Pecado que nos aparta de Dios. Espero que lo entiendas. Entonces, si hemos pecado, está al otro lado. Abogado tenemos para con el Padre. ¿Cuántos decimos amén? Tenemos esa seguridad que si pecamos, Él nos perdona. Así que, segunda razón del por qué Dios no responde a mi oración es porque hay pecado. Voy a pasar a la tercera. La tercera razón del por qué Dios no responde a nuestras oraciones, y es muy posible que a algunos no les va a gustar lo que voy a decir a continuación, pero es la verdad. La tercera razón del por qué Dios no escucha oraciones, varones casados, es por el trato que le damos a nuestras esposas. Venga conmigo a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Señor, Señor, te pido por mis hijos. Señor, te pido por mi provisión, por mi sanidad, y no sucede nada. No sea esta una causa del por qué Dios no responde. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice así. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas. ¿De qué forma? Sabiamente, con sabiduría de Dios. Y el vivir con sabiduría es que lo que está escrito en la palabra lo llevo por obra. Que si la Biblia me dice que yo debo de tratar a mi esposa como a vaso más frágil, lo tengo que vivir. Eso me incluye a mí, mi hermano. Dice entonces, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones simplemente no tengan estorbo. Mis hermanos, esto es así. Esposos que están en esta noche en este lugar, o quien lo vaya a hacer, porque hay jóvenes que se van a casar. La palabra de Dios dice que mi relación con mi esposa debe ser conforme a lo que Él establece y manda. Y nuestras esposas son bellas y hermosas. ¿Cuántos varones decimos amén? Nomás uno. Yo tengo una esposa bella. Espero que usted también la reconozca como tal, mi hermano. ¿Sí? Porque ella, por naturaleza, y escúchame muy bien esto, ella es bella, ella es hermosa. Por eso te casaste con ella, tú la elegiste. Sí, una vez me dijo, no, pues, pero fue hace 20 años o 30, cuando estaba diferente, físicamente hablando, dirás que sí. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es el corazón, el compromiso que tú y yo hicimos delante de Dios ante un altar, que le juramos delante de Dios amor eterno y nos comprometimos a amarla, respetarla en la salud, en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Lamentablemente hoy, mis hermanos, ese compromiso cada vez se diluye más y parece ser que se nos llega a olvidar, y es muy fácil que hoy en día digas, ya no te quiero, ya no te amo, me gusta otra. Entre cristianos, algunos están muy calladitos, que solo lo tienen dentro de su corazón y solamente ellos saben sus romances que tienen en la intimidad. Mi hermano, esto es pecado delante de Dios. Tú no puedes coquetear con ninguna mujer que no sea tu esposa.
Haz un pacto, como dice la Biblia, con tus ojos para amar y ver a la única que merece tu respeto, que es tu esposa, y es mi esposa. Y a ella les debemos ese honor de tratarlas como tal. Así que si alguien desvía su mirada, ya sabe la sentencia, mi hermano, es pecado. Dijo Jesús, cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, no solamente estamos hablando de adulterio físico, sino el del corazón. Cualquier persona, hombre, que mire y codicie en su corazón a una mujer, ya adulteró con ella. Y Jesús se va a la raíz del asunto, mi hermano. ¿Por qué? Porque antes era, bueno, yo solamente no lo hice físicamente. Ok, dice Jesús, está bien, no lo hiciste físicamente, pero lo hiciste en tu corazón y eso es suficiente. Es pecado. ¿Sí? Entonces, mi responsabilidad como esposo es tratarla a ella como a vaso más frágil, tratarla con sabiduría de Dios. Mi hermano, entiende esto, varón. Si tú le gritas, la menosprecias, ¿y tú qué sabes? ¿Y yo a qué aporto? ¿Y tú qué? ¿Y quién sabe qué? ¿Y te parece a tu mamá? ¿Y quién sabe cuánto? Y son agresiones verbales, olvídate que Dios te va a escuchar. Supimos de un caso de un matrimonio que estaban teniendo problemas con una de sus hijas. Llegó a una edad donde ella, pues como joven, comenzó a vivir la vida loca y estaba con un hombre, con otro y una vida completamente desordenada. Y ellos estaban orando, ¿sí? de todo corazón a Dios. Y cuando hablamos con ellos, bueno, simplemente resulta ser que el esposo tenía malos tratos con ella. Dice, ¿cómo cree, hermano, que Dios nos va a escuchar? Fíjese, ella dijo, ¿cómo cree, hermano, que Dios nos va a escuchar cuando Él me maltrata verbalmente? Ah, pero lo viera. Dice, Él se encierra en su recámara y ora quién sabe cuántas horas, y lee la Biblia, pero no me trata bien. Dios no escucha esto. Y qué triste, porque está de por medio el alma y la salud física, emocional, espiritual de sus hijos. Hermano, que no hay entre nosotros como matrimonio estorbo delante de Dios para llegar a Él con un corazón limpio y que Dios nos responda, mis hermanos. ¿Sí? Qué edificante es cuando oramos en pareja juntos, unidos, con el mismo corazón, buscando lo mismo en oración al Señor, por la misma necesidad. Pero qué lamentable es cuando vemos división entre los matrimonios, tú por un lado y ella por otro. Así Dios no bendice, mi hermano. Hay un principio inalterable en la palabra. Toda casa dividida contra sí mismo no prosperará, y esto incluye el matrimonio. Si el matrimonio no está de acuerdo en lo mismo, es imposible que prospere. El matrimonio y la familia, es imposible. Pero qué bendición es cuando nos ponemos de acuerdo, cuando oramos juntos, cuando nos tomamos de las manos, cuando pedimos por las mismas cosas que pasan en nuestra familia, en nuestro matrimonio, y que nuestros hijos están cubiertos con nuestras oraciones como las autoridades en la familia. Es importante que lo entendamos, hermanos. ¿Sí? Se requiere que tengamos una relación muy estable con nuestra esposa. ¿Sí? Que como esposo yo tenga sumisión a ella en amor, en respeto, en consideración. Ellas también son mujeres, son sensibles por naturaleza, tienen necesidades específicas, físicas, emocionales y espirituales. Y yo soy responsable de ella. Y esto incluye aportarla y sustentarla en sus necesidades terrenales, mi hermano, como lo es el maquillaje, la ropa, su sustento. Ah, no, ella trabaja, que se lo compre ella. Discúlpame, pero yo soy el responsable de suplir para esas necesidades, aunque ella trabaje. No me ve feo. Mire, hay una hermana que trabaja en una tienda comercial, en un de esos de Sterling Brothers, Walmart y todo eso. Y nos compartía, dice, es muy triste ver cómo llegan las familias a la caja registradora y pasan los productos y dice, esto es mío, y es el varón, esto es mío, de aquí para acá, esto es mío y yo pago. Y luego viene la esposa con sus cositas
Eso es de ella va a pagar por lo de ella. Qué tristeza, dice, me da ver esto todos los días. Así que, ¿cuántas dicen amén, hermanas? Bueno, como esposo hay que tratarlas bien para que mis oraciones no tengan estorbo. Mi hermano, seamos sensibles a sus emociones, seamos caballerosos y atentos. Nomás un amén. Hermanos, tenemos que cultivar en ellas nuestra relación de amistad, compañerismo, en unidad y en armonía. Sin lugar a dudas, cuando hacemos esto, Dios no tendrá ningún problema en bendecirnos. Cuando tratamos bien a nuestra esposa, Dios no tendrá ningún problema en inclinar su oído y escuchar tu oración y la mía. De lo contrario, no sucederá. No será así. Pongámonos de acuerdo. Cuarta razón del por qué Dios no responde a nuestras oraciones, escucha, es por conflictos, diferencias y falta de perdón. Es algo que no podemos ignorar, hermanos, ¿sí? No podemos pensar, y escucha bien, que yo puedo tener una relación con Dios, pero estar enemistado con mis hermanos. No puedo. Y hay quienes sí piensan. Dicen, no, Señor, yo te alabo, yo te adoro, yo te amo con todo mi corazón, y sí puedes orar, levantar manos, pero si tienes algo en tu corazón contra alguien, olvídate que Dios te va a escuchar. Dice Jesús, si cuando vengas a presentar tu ofrenda, allí te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, no sigas adelante, más bien ve y ponte de acuerdo con él, arregla tus diferencias. Y no se pregunta quién tuvo la culpa, no se establece la responsabilidad, es que él me sacó la lengua primero. No, pues es que no es quien la haya sacado primero, es el carácter maduro que va y busca a la persona. Dice, si allí tú te acuerdas que él tiene algo contra ti o tú tienes algo contra él, ve, arregla la situación, habla en buen nivel. Mis hermanos, en ocasiones la gente no estará en buena disposición de atendernos, Tú llegarás con toda la disposición de rendir cuentas, de ponerse a cuentas con la otra persona y la otra persona te va a tratar mal, No esperes que te reciba con gozo y alegría. Ay, sí, qué bueno que viniste, te estaba esperando. ¿No usas un café? No, hermano, no siempre será así, porque hay una ofensa, hay un daño en el corazón y no siempre habrá disposición para arreglar las cosas, pero que no quede en ti, que no quede en mí. ¿Sí? Si hay algo, yo voy y tengo que arreglarlo esto lo más pronto posible. Ahora, en este asunto de ir a ponernos de acuerdo, escuchemos la voz de Dios. Sepamos cuándo es el momento oportuno, porque no siempre es el momento oportuno. A veces la persona está ocupada, qué sé yo, y tú, ya oré, y ahorita tengo. No, espérate, espera el tiempo. Llegará el momento donde podremos hablar. Ora, mientras tanto, ora, Señor, dame gracia, ayúdame a solucionar este problema con esta persona. Necesito arreglarme conforme a tu palabra para que mi oración no tenga estorbo, para que entonces yo pueda llegar ante tu presencia con un corazón limpio. Ahora, si nosotros hacemos esto y vamos con la persona y pedimos perdón y la otra persona no nos quiere recibir, nos cierra la puerta y nos tuerce la cara y no te perdono, yo ya cumplí delante de Dios. Y que sea con una actitud de humildad, no de jactancia. Yo ya cumplí, allá él, si bueno, si no. No. Con una actitud humilde. Señor, yo ya lo hice. Ya fui con él, con ella. No me quiso recibir, no me aceptó. Ten misericordia, Señor, y te pido que tú lo bendigas. Pero yo ya lo hice. Y que a partir de ese momento mi corazón esté libre, mi hermano. ¿Sabes por qué?
Porque si no llegamos a superar estas cosas, si seguimos guardando rencor, amargura, te produce agruras en el estómago ver a una persona, no la toleras al verla, al saber de ella o al pronunciar su nombre, porque hay gente que tiene ese nivel, que ni siquiera el nombre de esa persona tolera escuchar. Si eres tú el que tiene esto en el corazón, mi hermano, Dios no estará ahí contigo. No estará. Y será un impedimento para que tú tengas una relación de libertad con Él. Escúchame bien. Dice la Biblia en Hebreos que cuidemos mucho, que no sea que brotando alguna raíz de amargura se anide ahí en el corazón que nos impida la gracia de Dios. Te lo insisto una vez más, lo repito. Si hay resentimiento, amargura en el corazón, contra quien sea, no pienses en tu mente que estás teniendo un diálogo con Dios. Dios no escucha. Dios se aparta. No vengas conmigo. No te presentes. Porque eso es un pecado. Un pecado que me produce abominación, me da náuseas. ¿Cómo quieres venir conmigo a presentarme tu oración y tu petición si tienes un asunto en tu corazón que no has solucionado? Pero el engaño, la religión, dice, sí puedes. Mira, tú, mientras estés bien con Dios, no hay ningún problema. Sí es verdad, es una media verdad. Pero cuando vamos a los 10 mandamientos, encontramos que 4 de ellos son hacia arriba y 6 hacia el prójimo. Qué interesante. Entonces, si tenemos conflictos, diferencias y falta de perdón, arreglémosla lo más pronto posible, mis hermanos. ¿Sí? Quinta razón del por qué Dios no responde a nuestras oraciones es la falta de fe. La falta de fe. Y la fe en nuestra vida cristiana es indispensable. Sin ella no podemos caminar. O sea, vivimos por fe, recibimos la salvación por fe, fuimos perdonados y justificados por fe, y todas las cosas que hacemos en Cristo es por fe. Por lo tanto, mis hermanos, cuando pedimos algo al Señor, lo tenemos que hacer con fe. Y escucha, en base a la fe de cada uno nos será dado. Hay quienes tienen incredulidad y dudan. ¿Dios podrá hacer esto? ¿Dios podrá sanarme este cáncer? ¿Dios podrá restaurar mi matrimonio? ¿Dios podrá convertir a mis hijos? ¡Claro! Porque esa es su voluntad, ¿sí o no? Esa es la voluntad de Dios, mi hermano. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Sus pensamientos son de bien y no de mal. La pregunta es si lo creemos. Y si cuando oramos, pedimos con fe. Señor, yo sé que tú lo vas a hacer en tu tiempo. Pero ¿qué es lo que sucede? Nos dejamos llevar por nuestras emociones. Pedimos un día, 2, una semana, Dios no responde, ya, como que ni quería. Ya, se desinflan, se desaniman. No, mi hermano, la palabra de Dios nos invita a permanecer en oración, en estar constantemente clamando al Señor, a que se nos haga justicia como la viuda, ¿se acuerdan la parábola? Clamar a Dios. Señor, pido que tengas misericordia, compasión. Señor, haz esto una y otra vez. A menos de que Dios diga no. Y eso es algo muy diferente. Si Dios me permite, la semana que viene les voy a enseñar esto. Cuando Dios dice que no, es no. Y se acabó. Pero hay un recurso que Él nos da, mi hermano. No nos deja solos. Pero entendamos esto. Las cosas que pedimos a Dios, las recibimos por fe. ¿Se acuerda usted cuando estaba Jesús predicando en aquella casa y estaba la multitud agolpando esa propiedad y llegan 4 personas con un paralítico? ¿Se acuerda? ¿Cómo llegan ellos? Por donde pudieran. Dice que se suben al techo de la casa, abren allí y bajan al paralítico. Y dice Jesús, ¡wow! ¿Qué alabó Jesús? La fe de ellos, mis hermanos. Dijo, wow, esta fe es de ejemplo. Y es por esa razón que nosotros recibimos lo que pedimos por fe.
Si dudamos, mis hermanos, olvidémonos que Dios va a hacer lo que hace. Cuando predicaba en las aldeas, llegó a 2 ciudades en las cuales dice la Biblia que no pudo hacer ahí milagros. ¿Por qué? ¿Porque no podía? No. ¿Por qué? Por la incredulidad. Simplemente no creían. Dice Jesús, ¿para qué voy a gastar mi tiempo en un corazón que no cree? Simplemente se fue y no hizo milagros allí. Entonces, tenemos que tener fe. Esto se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 5. Si alguien lo quiere anotar y lo puede consultar más tarde, está bien. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Cómo son las ondas del mar? Inestables, mis hermanos. Así hay muchos cristianos inestables. Comienzan a navegar en su vida cristiana bien apasionados y a la semana ya están bien ponchados. No hay consistencia. Dicen, voy a orar y voy a empezar mi plan de oración. 5 días y vuelven a lo mismo, ya no oran. Lo mismo en planes de lectura de la Biblia. Voy a empezar un plan de la Biblia. Y sí comienzan con mucho ánimo, pero son inconstantes. A la semana ya lo abandonaron. La inconstancia nunca será respaldada por Dios. O eres o no eres. O estás comprometido o no. Ese es el punto, mi hermano. Ser constantes en lo que estamos haciendo. Entonces, la incredulidad es motivo para que Dios no obre. Y un versículo muy conocido, Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si estás pidiendo por tus hijos, que el Señor los toque, traiga la salvación, sigue orando. Ya pasaron 5 años, Irán, y no pasa nada, sigue orando. Estoy clamando porque Dios haga un milagro en mi cuerpo. Mira esta enfermedad, tengo ya con ella 3 años. Sigue orando. Sigue orando. Eso es lo que nos motiva a seguir adelante, mis hermanos. La fe. Porque los hijos de Dios tenemos esperanza. ¿Sí? Los que no conocen a Dios no tienen esperanza y mueren en la desesperanza, pero nosotros sí tenemos esperanza. Y creemos que Él es fiel, que Él es justo y que Él nos va a contestar conforme a su voluntad en su tiempo. ¿Pero qué se requiere? ¿Qué se requiere? Fe, mi hermano. Sexta y última razón del por qué Dios no responde a nuestras oraciones es porque pedimos mal. Porque pedimos mal. Santiago capítulo 4. Venga conmigo, por favor. Si usted está orando y no recibe respuesta, vaya meditando en cada una de estas razones y si hay algo que tiene que arreglar, arréglelo. Sexta razón del por qué Dios no responde es porque pedimos mal. Santiago 4:2 dice así: codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar nada, combaten, luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué es esto, mis hermanos? Egoísmo. Cuide mucho las motivaciones de su corazón del por qué pide lo que pide. No es malo pedir. El punto aquí es, ¿por qué pedimos lo que pedimos? Señor, dame una casa más grande. ¿Para qué? Señor, pues es que yo quiero tener un cuarto para huéspedes. ¿De veras? ¿En serio? ¿Quieres un cuarto para huéspedes? Sí, Señor, es que es lo que deseo. Y Dios no te lo da, porque Él sabe de antemano que cuando tengas esa casa, nunca hospedarás a nadie. Señor, es que si tú me bendices con ese trabajo, yo quiero ser director, quiero ser manager de esta empresa, quiero ganar más, Señor. ¿Tú sabes para qué? ¿Para qué? ¿Para ganar más dinero? Señor, es que si tú me lo das, yo te prometo que te voy a dar más. ¿De veras? Dios no te lo da porque Él sabe que en el momento en el que te lo dé, te le vas. Y nunca darás lo que prometiste. Señor, quiero un carro nuevo. Mira, si tú me das un carro nuevo, yo voy a darle raite a los hermanos. ¿De veras?
Y sí das raite una semana, 2, 15 días después, si te vi ni me acuerdo. Hermano, ¿quién es el hermano? Yo ni conozco ese número, ¿no? Casi. Muchas veces pedimos mal para satisfacer nuestros deleites, hermanos. Por eso no recibimos lo que pedimos. Medita siempre en esta pregunta. ¿Por qué pides lo que pides? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la motivación correcta de tu corazón? Y antes de emitir una oración a Dios, llévala al escudriño y dice, Señor, esto que estoy pidiendo, quiero que esté en una motivación correcta. Muchas veces Dios nos bendice sin pedirle nada. Pero cuando pedimos, hermanos, hay que hacerlo con el corazón en la mano y con una motivación correcta. Sí, Él sabe lo que necesitamos y a Él nunca lo vamos a poder engañar. ¿Sí? Cuidemos las motivaciones de nuestro corazón. Dios no responde aquí porque muchas veces buscamos nuestra propia gloria personal y no la de Él. Muchas oraciones de Señor, yo quiero servirte, yo quiero predicar, quiero dirigir alabanza, quiero viajar a las naciones, quiero esto. Sí, está muy bien que tú desees eso, no hay ningún problema. La pregunta es, ¿Dios se llevará la gloria en lo que estás pidiendo? Esa es una pregunta, mi hermano. Sí. ¿Por qué? Porque a veces no. Quien se lleva la gloria es el propio hombre. Ahora sí, me siento realizado, me siento completo, al fin de cuentas tengo lo que quiero, tengo el puesto de trabajo que tanto había anhelado, tengo el carro, tengo la casa, tengo lo que tanto había pedido, pero estoy satisfaciendo mi ego. Nunca le di la gloria a Dios. Y ahí está la clave, mi hermano, que todo lo que pidamos le dé la gloria a Dios. Una vez más, repito, tengamos cuidado con las intenciones de nuestro corazón y del por qué pedimos lo que pedimos. Hermanos, 6 razones del por qué Dios no responde a nuestras oraciones. Yo espero que las medite a profundidad y que no sea ninguna de estas 5 últimas una razón del por qué estoy siendo estorbo en mi oración delante de Dios. La primera sí porque es donde Dios está trabajando con nosotros, pero que no sean las otras 5 causas del pecado, el maltrato a mi esposa, por motivaciones egoístas y por falta de fe. Que no sea una razón que me impida que mi oración sea estorbada. Espero que haya aprendido, mi hermano, y que esta palabra llegue a su corazón. Vamos a ponernos de pie, por favor. Señor, siempre tu palabra llega a nuestro corazón a tiempo. Tú conoces nuestras necesidades, conoces de antemano nuestro corazón. Y a ti no te podemos engañar, Señor, en absoluto. Es ridículo, Señor, pensar que podemos burlarte, Señor. Tú conoces nuestros pensamientos, conoces a profundidad nuestro corazón, las cosas que albergamos. Señor, hemos aprendido las razones del por qué tú no respondes a nuestras oraciones. Razones, Señor, fundamentadas, todas ellas en tu palabra. Señor, ayúdanos a no caer en una de estas, Señor. Líbranos, Señor, porque muchas veces pensamos que estamos bien contigo cuando no es así. Y todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que servimos, es completamente vano, Señor, porque tú no estás con nosotros. Señor, líbranos de todo esto, Señor. Líbranos del engaño religioso en nuestra mente, en nuestro corazón. Queremos ser sinceros ante ti, Señor. Queremos, Señor, alinearnos a tu palabra. Señor, primeramente que no haya pecado en nuestro corazón. Señor, límpianos, purifícanos cada día en tu presencia. Por medio de tu sangre, Señor, podamos llegar delante de tu trono, Señor, para no tener una barrera que nos impida, Señor, tener una comunión contigo.
Señor, a través de Cristo en la cruz, ese velo se rasgó de arriba hacia abajo y hoy tenemos una entrada libre, Señor, al lugar santísimo. Señor, líbranos del pecado. Señor, queremos aprender a tratar bien a nuestra esposa para que no sea un obstáculo por lo cual tú no me escuches, Señor. Quiero amarla, respetarla, cuidarla, protegerla. Señor, amarla con todo mi corazón el resto de mis días, Señor. Por eso hice un pacto contigo, Señor, delante de ella, Señor, para vivir, Señor, en este pacto por toda la vida, Señor. Y que mi oración no tenga estorbo delante de ti, Señor. Señor, quiero tener la fe que tú pides, la fe y la confianza, Señor, para que todo lo que pidamos, Señor, en tu nombre, Señor, tengamos la confianza y la certeza de que así se hará, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, aumentanos cada día la fe, Señor, y que no sea un impedimento para que mi oración no llegue, Señor. También, Señor, líbrame de las motivaciones egoístas, Señor, de que mis oraciones no estén fundamentadas en un capricho personal, de que lo que pida, Señor, no sea para satisfacer mi ego, Señor, sino que sea para darte la gloria, Señor, la honra en las cosas que pedimos. Y en último lugar, Señor, que la amargura, el resentimiento, el odio hacia otras personas, Señor, no me robe la gracia que tú me das. Eso es algo suficiente para cortarme la línea de comunicación contigo, Señor. Yo no quiero estar amargado ni resentido contra nadie, Señor. Yo quiero estar bien contigo, que mi corazón esté limpio, Señor, y que pueda, Señor, experimentar esa plenitud que tengo en ti, Señor. Pueda tener esa comunión y que cuando pida, Señor, lo que necesito, tú inclines tu oído a mi oración. Señor, te doy gracias por esta enseñanza. Gracias porque nos iluminas nuestro entendimiento y nos enseñas lo que dice tu palabra, Señor. Nuestra responsabilidad ahora es llevarla por obra, vivirla, porque de nada nos sirve escuchar esto si vamos a seguir igual, Señor. De nada sirve, Señor. Pero sí, si lo vivimos. Y si lo quiero vivir, Señor, lo quiero vivir contigo. Señor, ayúdanos, danos de tu gracia para seguir adelante. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Muy bien. Muy buenas noches, que Dios los bendiga.